Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a este seminario, esta sesión 2 del seminario Introducción a otras miradas. Mi nombre es Guido Solfi y como hemos estado platicando en la sesión pasada, vamos a estar teniendo 9 sesiones en las cuales pues, vamos a estar hablando de qué elementos son los que conjuntan a la comunidad LGBTTIQ+, y cuáles son nuestras perspectivas pasadas, pero también cuál es nuestro presente y hacia dónde pretendemos dirigirnos. Esta transmisión o este seminario llega a ustedes, como lo saben, a través del Centro de Estudios de México en Sudáfrica, que muy amablemente nos ha abierto las puertas y todo lo indispensable para poder llevar a cabo este seminario. Les recuerdo que son 9 sesiones y pues a partir de ellas empezaremos a poder ver nuestro seminario. Vamos a poder estar compartiendo, platicando un poquito de estos temas que les he comentado ahora mismo. Pues bien, como saben, esta es Introducción a las otras miradas. Este es nuestro seminario. Y esta va a ser la sesión número 2, que son las identidades no visibilizadas o las identidades que generalmente no hablamos de ellas y a partir de las cuales generalmente pues no tenemos una perspectiva de qué hacemos con estas o qué pasa con esas identidades. Vimos en un principio cuáles son las letras que integran el acrónimo LGBTTIQAP2S+, que es así todo larguísimo. Platicamos un poquito acerca de lo que sucede con el sexo biológico hacíamos también la precisión y platicábamos acorde con lo que comentaban los compañeros, que es el conjunto de características biológicas determinadas por cromosomas, genitales, hormonas y o gonadas que generalmente es impuesto a un bebé al nacer. Con frecuencia se basa en la anatomía externa, pero sin embargo es un espectro muy grande. A partir de esas características biológicas es que podemos empezar a determinar el sexo y es la persona propia la que elige el sexo a partir del cual va a determinar su rumbo o sus orientaciones físicas. Hablamos también, por ejemplo, y hablamos esta cuestión de qué es el género como una construcción social y cultural mediante el cual se le atribuyen ciertos valores, ciertas ideas o ciertas formas de comportarse y que generalmente pues la sociedad nos ha dividido en dos partes binarias, que es el hombre y mujer, casi como antagónicos, pero en realidad no son tan antagónicos, porque en medio existe todo un espectro a partir del cual vamos a ver las identidades del día de hoy. Hablamos también, por ejemplo, de la identidad de género, que es la autopercepción, es decir, la forma a través de la cual nosotros nos identificamos, cómo vivimos y cómo sentimos nuestro cuerpo desde una perspectiva personal y cómo influye con el resto de las personas. Hablamos también de la expresión de género, que es la forma en que manifestamos nuestro género, esas construcciones sociales, cómo implican en nuestro cuerpo, y cómo este determina nuestro comportamiento y nuestra apariencia. Y por último, también hablábamos acerca de la orientación sexual, que es la atracción del tipo físico, romántico y emocional por una u otra persona. Como les decía, hablamos del sexo, de ese espectro, hablamos de la identidad, en ese espectro también de la identidad de género, de la expresión de género, como la forma en que vivimos o la que manifestamos ante la sociedad nuestra forma de ser. Hablamos también de la orientación, de estas formas de relacionarnos, no solamente físico-eróticas, sino también de esas maneras inclusive hasta intelectuales para poder relacionarnos y poder tener una cierta interacción, una cierta atracción con alguna otra persona y poder formar algunos vínculos, ya sea del tipo vínculo romántico o del tipo vínculo sexual, a partir del cual pues vamos a empezar a generar y determinar nuestro rumbo de vida, específicamente como personas de la comunidad LGBTTIQ+. Hablamos también un poco de esta parte de pensarlo como de irlo descomponiendo, de ir descomponiendo la idea del género, del binarismo, como sucede con los colores. Hablábamos de los colores primarios, que dan a su vez a los colores secundarios, después a los terciarios, y que pues dentro de todo eso existe todo un círculo cromático bastante complejo y bastante interesante, a partir del cual pues podemos empezar a determinar ciertos colores o cierta paleta, cierta gama de colores a partir y con las cuales podemos crear mil y un cosas. Lo mismo sucede con las identidades de género, con las expresiones de género, con la sexualidad, con el sexo como tal también. Suceden esas cuestiones y podemos empezar a tener también otras nuevas interacciones y otras formas nuevas de relacionarnos. Hablamos también un poco de la parte de la expresión de género, la forma en cómo
nos expresamos, en cómo nos comportamos, en cómo vivimos ante la sociedad y cómo manifestamos nuestra forma de ser. Y pues teníamos todo un espectro que era lo femenino y lo andrógino, y desde lo femenino hasta lo masculino, y que en medio poníamos a la androginia. A la androginia les contaba el caso de Brian Molko, un cantante del grupo Placebo, el cantante del grupo Placebo más bien, el cual es un hombre heterosexual, pero su expresión de género es andrógina. No es precisamente lo más masculino que se ha visto en cuanto a grupos de rock o en cuanto a rockeros, pero es una persona heterosexual y que también esa androginia no solamente implica el que seamos personas heterosexuales o somos personas no binarias. A final de cuentas, las personas no le debemos androginia o no le debemos alguna expresión de género a nadie, solamente nos debemos a nosotros mismos, y es a partir de la cual podemos empezar a manifestar también nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de interpretar al mundo. También hablábamos de Ruby Ross, una actriz lesbiana que también que también manifiesta o su expresión de género es andrógina. Para entrar en materia ya de lo que es esta sesión, la número 2, les comentaba desde la sesión pasada que nuestros lentecitos, nuestros lentes para poder mirar al mundo o para poder mirar, en este caso, a la comunidad LGBTTIQ+, es la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos son alrededor de son 30 artículos que vienen redactados en la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, que van desde el ser libres iguales, tener todos los derechos, el derecho a la vida, a la seguridad, a la no esclavitud, a la no tortura, a un juicio justo, a la igualdad ante la ley, ante la defensa de los tribunales, en una defensa propia en los tribunales, a tener cierta intimidad, a una personalidad jurídica de movimiento, de expresión, de matrimonio, de trabajo, de orden social, de seguridad social, el derecho a la democracia o a la forma de gobierno que nosotros que elija la comunidad, libertades y un nivel de vida adecuado. Y llegamos que ese gran pináculo a donde tienen que llevar los derechos humanos es el dignidad humana. La dignidad humana entendida como ese gran punto medio o ese gran altar a partir del cual vamos a llegar con los derechos humanos como escalones o como puntos a partir de los cuales vamos a estar colgándonos para poder llegar a ese gran ideal que es la dignidad humana. Dentro de los derechos humanos, pues existen los derechos, sobre todo aquí nos vamos a enfocar un poquito más en esta sesión, en la parte de la identidad de género. Es decir, conocer nuestros derechos nos va a permitir ejercer el poder que tenemos con ellos. El conocer o el tener información de primera mano nos va a permitir el poder hablar, el poder manifestarnos o expresarnos de la forma en que mejor nos convenga, en que mejor nos interese y como mejor nos represente a cada uno de nosotros. Es una vivencia interna, individual, y en cuanto a la identidad de género, es una vivencia interna, individual, que la siente la persona y que nadie más te puede venir a decir o a corregirte de qué manera la vives, en qué manera la sientes o a partir de de cómo es que debes de ser tu comportamiento. En ese sentido, para la identidad de género, toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida, a desarrollar su vida de acuerdo a su propia identidad, a ser tratada de acuerdo a su propia identidad y a ser identificada de ese modo. Por eso tenemos todo ese aspecto y toda esta lucha de la comunidad LGBTTIQAP2S, y también les enviaba como tarea dentro de la sesión número 1 el compendio de la National LGBT Healthcare Center, perdón, en el cual pues hace como un compendio o como una especie de de glosario en un término, usándolo como un término pues como de definiciones, a partir de las cuales pues podemos empezar a tener una cierta idea de cómo empezar a tratar o cómo empezar a desarrollar el trato con personas que nos identifican, y sobre todo a no darle entender o no tener como esa intención de que todas las personas son heterosexuales y son cisgénero, porque no es así. Para ello me gustaría comenzar con un pequeño jueguito. Quisiera saber si conocen, si alguien de las personas presentes reconoce a esta persona. La del medio es una actriz. Ok, bueno, por lo menos ya tenemos una idea. A Mauri nos dice que no reconoce, que no reconoce. Vamos a revelar a ver, alguien más me escribe por el chat. Dice Alberto que tampoco le reconoce. El lado
No sé cómo lo estamos viendo, pero los chiques que aparecen allí integran un grupo que se llama Taniuki, que se llama, el de azul clarito se llama Adolfo, perdón, se llama Fausto, y el de color azul, azul un poquito más fuerte, tirándole a morado, se llama Adolfo, y ellos son personas indígenas, gays, huasháricas. La persona que tenemos en contraposición, o del otro lado, tenemos a la diputada federal Celeste Asensio Ortega, que fue presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual y de Juventud en la pasada legislatura. Y en medio tenemos a la activista sexual. ¿Por qué creen que no reconocemos a ninguna de estas tres personas? Exacto, confirmo, no sé, generalmente siento que el activismo no es tan visto y el que es visto generalmente es por influencers o personas con cierta visibilidad en medios o con ciertos seguidores. Entonces, creo que esos serían mis motivos. Y la otra, pues también tiene que ver un poquito con esta cosa de poblaciones históricamente discriminadas o no visibilizadas. Entonces, si se dan cuenta, pues las cuatro personas pertenecen a este grupo que tal vez eh, de manera sociocultural ni siquiera tienen como esta visión, ¿no? Muchas gracias, Iván. Nos dice Mauri que porque la sociedad casi no las da a conocer. Antonio Tapia dice que podría ser por la falta de visibilidad. Roberto dice que porque somos parte de esa sociedad y tenemos quizá el vicio de no indagar más allá de lo popular. Antonio vuelve a comentar que en referencia a la diputada es más viable hacer polémica con Sergio Mayer por la visibilidad que la diputada encargada de la comisión. Omar, adelante, por favor. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso creo que no conozco a ninguno bueno, de las imágenes, porque pues apenas estoy como introduciéndome en este mundo del activismo, del, más allá de como lo social de la población LGBT. Entonces puede ser que también por eso no las reconozca. Claro, efectivamente, también tiene que ver y va implícito con lo que vamos a comentar con la sesión del día de hoy. En el caso de Tanyuki, pues tenemos uno de los grandes sesgos que, dentro de la comunidad LGBTTIQ. No son personas tremendamente masculinizadas, no son personas que vivan en una blanquitud, es decir, entendido como blanco, esta pues cuestión ¿no? de piel, en la cual pues no tienen esa visibilidad. Tampoco son personas que vivan en Ciudad de México, son personas que viven en Jalisco, de hecho viven en Tepatitlán, y pues están comenzando a hacer sus videos YouTube. Son personas youtubers que tienen alrededor de 800 seguidores en su canal, que están empezando a hablar de la comunidad LGBT a partir de sus propias vivencias como personas de la disidencia sexual, pero como indígenas. Más que nada, primero a partir de su indigenismo, de su propia cultura, del propio lugar en donde nacieron, y es como se están posicionando ante el mundo. De hecho, la foto que tenemos allí la tomé precisamente de uno de esos videos, porque si ustedes los googlean, así como Tanyuki, casi no aparecen, o aparecen, por ejemplo, algunas otras cosas, o aparecen cuestiones relacionadas con lo Washarika, pero no aparecen específicamente ellos. Hablando específicamente de la diputada Celeste Asensio, tampoco, también sucedió dos cuestiones. Uno, la diputada, a pesar de que es abiertamente lesbiana, digo, no estamos haciendo aquí algo de lo que de lo que no me gustaría hacer, que sería sacar a gente del closet. Es una diputada abiertamente lesbiana y que también la atraviesa esa cuestión de su propia vivencia como persona indígena. La cuestión como diputada, y apunto muy bien a lo que decía Omar con toda honestidad y sinceridad, de que es más fácil reconocer a Sergio Mayer o reconocer a, por ejemplo, a algunas otras personas por algunas otras cuestiones que no serían las más propias, eh, que reconocer a esta diputada, a pesar de que ha tenido ciertos logros y que precisamente el hecho de que sea una diputada con estas dos cargas sociales
llevar y representarse a sí misma y representar a un grupo muy invisibilizado como es el de las personas lesbianas, sin duda también conlleva un cierto peso y conlleva una cierta carga y una vivencial en la forma en que también se presentan sus derechos, independientemente del partido al que pertenezca. El caso de Vicky Navarro es una cuestión muy, pues, de mercadotecnia, que tiene que ver con cuestiones mercadológicas. A final de cuentas, ¿qué nos han estado vendiendo a partir de los años 80 en adelante? El sexo. Nos han estado vendiendo el sexo como este morbo o como esa cuestión, así como se colgaron en cierto momento de la prohibición del sexo para poder implementar algunas políticas o, por ejemplo, implementar ideas como el pecado, la pecaminosidad o como lo prohibido. Ahora el sexo se vuelve como tan, se volvió todo el contrario, y por eso es que ahora las personas asexuales pues, son de las más invisibilizadas en nuestra propia existencia, pese a que, por ejemplo, pese a que pertenecen tal cual a nuestra comunidad LGBTTIQ+. Ahora, hablemos, ¿alguien ubica a esa persona? Bueno, les voy Sí, a poner... tú le quieres mucho. No es que yo le quiera, sino que, a ver, ya platicaremos de él. ¿Reconoce a alguien más a esta persona? Sí. Ok. Voy a avanzar a las otras más personas para a Eh, ver si las identifican. el A último, ¿no? ver, Pero los otros sí. Sí, a los Antonio. tres. Antonio dice que sí, Mauri dice que solo a uno. Pues por lo menos ya tenemos... ¿Por qué esto sí lo reconocemos y no reconocemos a las otras personas? Bueno, influencers, actores, tienen más visibilidad en medios. Y otra cosa, belleza hegemónica. Entonces, de cierta manera, ahí hay unas cosas que se conectan. Efectivamente son hombres. ¿Quién decía? Antonio, Antonio, que efectivamente el último es Mendieta. Efectivamente son hombres que tienen un rostro hegemónico, un cuerpo hegemónico, que son blancos, si se fijan, los cuatro son blancos, y que inclusive hasta tienen un tinte de extranjerismo o un tinte europeo. Por ejemplo, en el primer caso en el que tiene el título de rostro hegemónico, tenemos a Alex Toledo, que es un escritor, el cual pues es un hombre escritor cisgénero, gay, que precisamente uno de los grandes atractivos o uno de sus grandes puntos de captación de gente que lo sigue o que tiene ese cierto llamado y que le pone el reflector es el hecho de que sea un rostro hegemónico. En el segundo caso tenemos a Quique Galdeano, Enrique Galdeano, que es un periodista, influencer, creador de contenido, que es como ahora piden que se les llame, que también posee un cuerpo hegemónico y que a partir de ese cuerpo hegemónico pues ha tenido ese reflector sobre él y que puede poseer, por ejemplo, una foto de él en paños menores, aunque suene muy conservadorista y perdón por la expresión, tiene mucho más reflector que cuando, por ejemplo, se posiciona en algunos aspectos políticos, que no son muchos tampoco los que se posicionan, sin embargo, también tiene algunos destellos de posiciones políticas, eh, de posiciones más allá de solamente vanagloriarse o estar exponiendo su cuerpo. En el tercer caso tenemos a Polo Morín, es un actor, el cual pues también repite el estereotipo o esos mismos rasgos de lo que sucede con Alex, de lo que sucede con Quique, que también se ha logrado posicionar, ha logrado tener algunos pues, ciertos destellos, pero pues generalmente no tiene la misma reacción, ni tiene esa misma efectividad y esa misma trascendencia que la que pueden llegar a tener cuando estamos usando su cuerpo. Por esa cuestión de se está vendiendo más el cuerpo, se está vendiendo más el sexo, que el propio contenido intelectual, o el propio, justamente hablando de contenido intelectual, no como el contenido, digamos, erudito o lo que se le llama en cuestión de universidad, el saber sabio o el saber sabio, que es el conocimiento al cual se llega a través de un estudio o de
estudio y un análisis como esa desintegración del conocimiento para saber exactamente cuál es la parte medular, sino a través de esa intelectualidad de tener las herramientas y saber qué hacer con esas herramientas que tenemos. Y por último tenemos a Mendieta, que Mendieta pues también está posicionada y que es un rasgo, también por eso lo tomo como ejemplo, porque es una mezcla de ambas. Sí, posee esa belleza, ese cuerpo hegemónico, es blanco, es extranjero, por eso también lo tomo como ejemplo, y que también está posicionando o está teniendo un cierto reflector por el hecho de ser una persona que tiene sí, una belleza, pero también tiene una cierta indicios intelectuales, no indicios, sino más bien ha tenido un cierto posicionamiento intelectual y que evidentemente pues les ha dado ese cierto reflector, que lo ocupa a veces por posicionarse dentro de la comunidad, sí, pero no siempre es el común. Generalmente pues, volvemos al punto de lo que ha pasado con los otros cuatro, que su mayor reflector o su mayor punto de atracción de gente es a partir de cuando abren Mendieta, gracias, que su mayor punto de atracción de gente o su mayor reflector es a partir de cuando empiezan a mostrar su propio cuerpo, su propia identidad. Dentro de ellos tenemos un común denominador, a excepción de Abraham Mendieta, que se ha posicionado como persona bisexual. Generalmente los otros tres son personas gay. Y esto también viene junto, de la mano con el hecho de que los cuatro son personas jóvenes. Y que viene de este culto, de esta idea de la normalización o de la centralización del culto al cuerpo y no el culto hacia la intelectualidad. Cuando ese culto al cuerpo, culto a la centralización o a esa masculinidad en el sentido canónico o hegemónico de lo que llamamos masculinidad como personas atractivas, viriles, con cuerpos afilados, con rostros afilados, con cuerpos hegemónicos o con cuerpos que distan de, digamos, las personas gordas como un servidor o que distan de ese gran rango, es cuando comienzan y cuando atraen todo ese reflector, pero no lo distribuyen, es cuando hablamos de la gay centralización. Al mismo tiempo tenemos por otro lado, un concepto que ha estado muy en boga, o que ha estado también como muy centralizado, o que ha estado teniendo como un cierto auge, que es el concepto de passing, que es pasar como o pasar por, el cual es la capacidad de una persona para ser considerada de un grupo o categoría de identidad diferente al suyo. Es decir, por ejemplo, ay, mira, sí soy moreno, pero no soy tan moreno porque tengo ancestros europeos. O lo que sucede, por ejemplo, con Ricky Martin, no soy tan gay porque no me veo tan afeminado, porque no tengo tanta pluma. O, por ejemplo, algo que ha denunciado la doctora Ofelia Pastrana, el hecho de que no le reconocen, por ejemplo, su proceso como persona trans, o que no le reconocen que es una persona trans por el hecho de que ella puede pasar por una persona cisgénero. Cuestión que también nos coloca a las personas que no pasan como en un punto de vulnerabilidad y que también la relega. Si se dan cuenta, la gay centralización y el passing relega a otras personas que generalmente no cumplen con esos estándares sociales o con esta idea role model de lo que debería ser la construcción del género perfecto o la construcción de las personas perfectas, que en realidad no tendría por qué existir una persona perfecta. Adelante, Alberto. Eh, bueno, del último concepto que explicas, no entiendo bien por qué podría ser una capacidad. Es una capacidad porque de alguna manera te estás controlando, estás teniendo como esa cierta, como ese cierto, te estás como conteniendo para que no te salga lo que no quieres ver reflejado. Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Este ejemplo lo voy a poner, lo digo desde ahorita, es un ejemplo mega burdísimo, pero para que quede como un poquito más claro. El hecho de que yo tengo de que aplicado, por ejemplo, hacia mí, ¿no? Digamos, yo me quito los aretes, yo me quito la pluma, empiezo a volar la voz, empiezo a manifestarme y a conducirme de forma recta y hablar de esta forma propia
Estoy manipulando mis características para poder encajar en otro grupo que no podrá corresponder. Digamos, por ejemplo, en este caso, si yo lo hiciera así y quisiera pertenecer, digamos, a la heterosexualidad, estaría modificando mis características y estaría generando una capacidad en mí para poder pasar como algo que no soy. No sé si con esto queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Y tenemos también otro concepto que también vuelve a incidir en la cuestión, en la cuestión de las identidades no visibilizadas, la cuestión de la homonormatividad. De hecho, la tarea que les dejé en la sesión pasada iba con una lectura de la homonormatividad, una relación peligrosa, algo así se llama el texto, que es un texto bellísimo, me parece muy, muy bueno, y que se los dejé como primera lectura, no por el hecho de que fuera de en algunos momentos se puede volver muy técnico y se puede volver muy académico, y en ese sentido les ofrezco una disculpa, pero también al mismo tiempo es un texto muy explicativo, muy, muy dilucidante y también muy, muy transparente, por ejemplo, en los primeros casos o lo primero que está planteando para poder empezar a desarrollar otros conceptos más elaborados como de homonormatividad. Lo que vuelve o lo que dice es que es dentro de la construcción de, digamos, entre lo que decide de lo heterosexual, existe un conjunto o un bloque al que se le llama homosexualidad, el cual se construye y también genera un espacio o unas normas y vuelve a encajonar, digamos, lo que salió del cajón del género, vuelve a encajonarse en otro cajón que es la homosexualidad y el cómo debe ser para determinar o generar relaciones prácticas e identidades sexuales, el cual este cajón, en lugar de poner en cuestión al otro, al del género binario, en realidad lo está coadyuvando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de homonormatividad, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede, de lo que sucedía con las personas que veíamos en la centralización. La cuestión de la homonormatividad nos da un estándar, nos da una idea de cómo debe ser el homosexual perfecto y a qué debe aspirar. Por ejemplo, que debe ser blanco, que debe ser atractivo, y estas representaciones son de las que se valen, por ejemplo, algunas representaciones, valga la redundancia, se valen algunas representaciones culturales o representaciones en medios de comunicación para poder hablar de inclusión de las personas LGBT. Pongamos, por ejemplo, sucede con algunas películas o con algunas series o con algunos documentales, inclusive algunas novelas que colocan a las personas homosexuales como personas tremendamente atractivas, con un trabajo fijo, personas clase medieras, clase alta, que son monógamas, por ejemplo, y que pretenden o que su gran fin en la vida es casarse y tener una vida estable de pareja. Y quien dice que las personas homosexuales no queremos ser, por ejemplo, no monógamas, o queremos ser polígamas, o queremos tener otro ideal. O también existe el otro contrario, ¿no? Que generalmente son dos polos y no se tocan como los términos medios o no se tocan todas las gamas de lo que puede llegar a ser una persona LGBT. Que el otro punto y otro aspecto es de lo que vivimos las personas que vivimos en los años 90, que vivimos, por ejemplo, con un programa que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real, en el cual las personas homosexuales representadas en ese programa éramos personas que ya estábamos en fase de SIDA y que cuando salíamos del closet era porque nos cachaban vistiéndonos de mujer, a pesar de que vistiéndonos de mujer en ese sentido, o siendo personas travestis, y ya nos descubrían, nos sacaban del closet por el hecho de que ya estábamos en fase de SIDA. Entonces se volvía pues también muy estereotipante, y estas otras cuestiones pues también nos da chance a que los puntos medios se puedan representar a sí mismos en los medios de comunicación, a contar sus propias historias. Ello es algo de lo que comentábamos en la sesión pasada también, de que lo LGBTQIAAP2S es un acrónimo usado por las personas de la diversidad sexogenérica para visibilizar políticamente nuestra raíz compartida de exclusión y de discriminación, lo cual no quiere decir que sea una sola forma de ver o de habitar el mundo.
Quiere decir que somos personas dentro de la misma diversidad existe tanta diversidad que lo mismo nos hace pensarnos o vernos o representarnos de mínimo formas distintas y que ninguna sería más correcta que la otra, pero el problema es cuando nos interesamos en una sola, cuando nos quedamos con una sola cuestión. Por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, algo y una de las grandes cosas que me gustaría dejar con esta sesión es el hecho de la comunidad gay no es sinónimo o no es equivalente a comunidad LGBTIQ2S más. No, sí, la comunidad gay es una parte importante de nuestra comunidad y es una de las grandes letras de la acrónimo. Sin embargo, no tiene o no tendría por qué ser más importante que algunas otras de las identidades o de las orientaciones en las cuales están representadas o integradas dentro del acrónimo LGBTIQA+. También la manejan como personas muy adictas a las drogas. Cierto, Mauri. Es una de las otras grandes estereotipos en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de que son personas, de que las personas LGBT somos adictas a somos personas ni siquiera consumidoras, somos personas totalmente adictas a las drogas y, por ejemplo, nos dan margen a decir, con lo que sucede, por ejemplo, con la criminalización de las drogas, que se maneja esa perspectiva criminalizadora de no, las drogas son malas, las drogas son terribles, y no se da margen, por ejemplo, a la reducción de daños a través del, si te fumas 5 porros, por poner un ejemplo, puedas irlos disminuyendo poco a poco para que puedas llegar a la desintoxicación de manera correcta o de manera asertiva, de acuerdo a tus propias necesidades o a lo que tú quieras, o a donde tú permitas poder llegar. Y ahora tenemos a la Rosa de Guadalupe, nos comenta Iván. Sí, otro de los grandes retos, que precisamente es uno de los grandes retos que deberíamos de tomar como comunidad LGBTIQ+. Nuestra propia representación de una manera en que no vaya acorde con esos estereotipos ya tan fijados en la memoria colectiva, de que no estamos en ninguno de esos dos extremos, que podemos ser mil formas más. Ok, ahora ya llegado a este punto, es necesario hablar que lo LGBTIQ+, también sirve como un paraguas, como un gran paraguas en el cual nos podemos meter todas las personas o nos podemos integrar las diferentes personas para poder lograr esa visibilización compartida que a lo mejor por individualidad no podríamos lograrla o no podríamos llegar a esa visibilización. Por ello, ocupamos términos que se llaman términos hiperónimos, que es el nombre correcto, o como comúnmente lo van a encontrar más, que es el término paraguas. La definición tal cual de diccionario es una palabra que designa a un conjunto o agrupación de conceptos relacionados, así como un conjunto en una sola palabra. Pues tenemos el primero de los grandes paraguas, que es el paraguas trans. El paraguas trans pues acoge a las personas trans binarias y no binarias. Vamos a centrarnos primero en las personas binarias. El paraguas trans nos habla de las personas travestis, que son, como les comentaba en la sesión pasada, personas que ocasionalmente se dicen o se pueden expresar de manera opuesta al rol que les fue asignado al nacer. Hablamos también de las personas transgénero, personas que su identidad de género no corresponde con el sexo al que les fue asignado al nacer y que no requieren o no desean o no es su necesidad el realizar una transición. Entonces es una persona de género, y las personas transexuales, que son personas que realizan que sí realizan esta transformación, esta transición en su cuerpo, perdón, no es transformación, esta transición en su cuerpo para poder que su sexo o su identidad de su cuerpo pueda corresponder con su identidad biológica, con su identidad de género, perdón. Y en ese sentido, algo que también sucede es que existen personas trans que también son personas no binarias al mismo tiempo, que su necesidad, que su cuerpo, su necesidad es que su cuerpo no se transicione o se realicen algunas modificaciones a su cuerpo para que pueda corresponder con lo que esa persona pueda necesitar de acuerdo a su propia identidad de género.
Por ello tenemos a las personas no binarias, personas que nuestra identidad no encaja, no hace match con la variedad de género entre lo masculino y lo femenino. Es decir, podemos encontrarnos en medio, podemos encontrarnos en esas, eh, en esas gamas de colores entre lo masculino y lo femenino. Siempre nos han dicho que últimamente las personas no binarias nos hemos encontrado o hemos encontrado como mayores puntos a los cuales nos podemos empezar a hacer o a partir de los cuales nos podemos empezar a visibilizar y nos hemos empezado a darnos cuenta de quiénes somos, de qué hemos hecho y hacia dónde vamos. En ese sentido, generalmente una de las grandes acusaciones que nos realizan a las personas no binarias es que somos algo nuevo, o que somos algo o que estamos de moda. La realidad es que no es cierto, no somos personas que digamos estaba de moda. Ya existíamos, ya estábamos tan asimilados a la cultura que que no se habían dado cuenta las personas heterosexuales y o cisgénero que estábamos ya presentes allí. Por ejemplo, en un lado tenemos a dos personas abrazadas, que son dos personas indias de India, que vamos a ver su historia y que vamos a ver qué es lo que sucede con las personas indias, que son personas pues, con cualidades cuasi divinas y que también habitan en la India y que pues, ya existían desde antes de la invasión británica a esos territorios. En medio tenemos a una persona, dos espíritus. Las personas, dos espíritus, habitan dos identidades en su cuerpo y se expresan de diferente forma. También es toda una historia muy, muy padre lo que podemos hablar de las personas, los espíritus, que todavía existen, que todavía también son parte de nuestra cultura y que son parte de las expresiones, aunque son un tanto más norteamericanas, también existieron en el territorio mexicano. Ya platicaremos de ahí de Bernal Díaz del Castillo y la desaparición de los códigos no binarios, y lo platicaremos ya en la sesión de historia LGBTIQ+, dentro de la primera parte, que es una parte muy, muy interesante de saber que estábamos presentes, pero que nos desaparecieron del mapa. Y por el otro lado tenemos a dos personas mushe, con esos tremendos moños y esos vestidazos oaxaqueños preciosos, que es Perla y Felina Valdivieso, dos hermanas, y que de hecho Felina es la primera mujer mushe. La primera persona mushe sería lo correcto, porque lo mushe es el tercer género, según lo que nos comenta, y según lo que ellas mismas comentan en sus pláticas, que de hecho vamos a tener dentro del marco del Festival Pride, vamos a tener una plática con Felina Valdivieso, que es la primera mujer mushe en conseguir un puesto de elección popular en su natal Juchitán. Es decir, las personas votaron por la representación de Felina Valdivieso, entonces es algo muy, muy importante y es una de las grandes conquistas no binarias en nuestro país. Y pues dentro de ese paraguas o dentro de ese aspecto, tenemos el macroparaguas binario y dentro del microparaguas no binario tenemos a las personas genderqueer, a las personas género, las personas género fluido y las personas bigénero. Vamos a ir desentrañando uno por uno. Se los escribo ahí un ladito para que lo puedan ir asimilando, leyendo uno por uno. Y si hay alguna duda también me la puedan realizar y podamos compartirla y que podamos estar como en sincronía de qué es lo que está sucediendo. Las personas agéneras son personas que dicen no tengo género. Es decir, no me identifico ni con lo masculino, ni con lo femenino, ni con lo no binario, ni con ningún género. Yo soy una persona totalmente agénero. Estas personas pueden o no ser personas andróginas. Bueno, a partir de este punto se me olvidó comentarles que esta sesión sé que les va a volar la cabeza a muchas personas que no habían tenido como este contacto con este tipo de identidades y con las orientaciones que vamos a ver. Les va a volar la cabeza y les va a dejar como girando de cómo pueden llegar a eso. Ese es el punto de esta sesión. El que entendamos que nuestras identidades, que nuestra percepción, que nuestra forma de ver la vida no es la única y que existen toda una gama de identidades dentro de las cuales no solamente las personas, y que insisto en lo que comentábamos al principio, que no solamente las personas gays son el sinónimo, son la única forma de representarnos o de vivirnos como personas LGBT,
Existen mil y una identidades más que también necesitan ser visibilizadas y que por lo tanto no podemos decir nada más la comunidad gay, sino la comunidad LGBT. Por ejemplo, cuando vamos a las marchas o cuando nos posicionamos en las marchas, nuestra idea no es solamente posicionarnos o representarnos como persona de un colectivo, sino representar nuestra propia existencia desde esta gran disidencia o de estas grandes divergencias que hay de lo establecido. Comentaba entonces que las personas de género son personas que no se sienten identificadas ni por lo masculino ni por lo femenino, ni por ningún género posible, ni por alguna identidad de género posible. Se desprenden de esa identidad de género y totalmente se declaran géneros. Hay personas que son género neutro o neutra. Esa palabra viene del francés y la retomaron las personas neutras, lo neutro, que no se definen ni con un género ni con otro, sino se sienten justamente en medio de lo masculino, de lo femenino, de lo no binario, se sienten exactamente en medio. Mientras que el aparato de arriba, que en lo a género, no tiene género, aquí sí tiene un género, pero es un género neutro. Es decir, pueden tener características y personalidad de ambas identidades, masculina y femenina, sin totalmente identificarse con uno o con otro. Cosa contraria que sí sucede con las personas bigénero, que sus dos comportamientos, o sea, esas dos identidades de género, coexisten dentro de la misma persona o coexisten dentro de la misma identidad de la persona. Por lo tanto, se identifican, por ejemplo, con lo masculino y con lo femenino, pero al mismo tiempo se identifican existen personas en otro sentido, para no solamente quedarnos con lo masculino y lo femenino, que pueden ser personas no binarias, pero se identifican un poquito más con lo femenino, por ejemplo, y que pueden llegar a ser bigénero porque son no binarias, pero pueden ser casi chicos, entonces se les llama casi chicas, pueden ser chicos. Entonces poseen estas dos cualidades dentro de su misma identidad de género, en la forma en que se autoperciben. Aquí algo que también generalmente causa como mucho conflicto, las personas de género. ¿Cómo puede ser que una persona de género pueda tener todas esas identidades? Les voy a contar uno de los, en una vivencia personal, en una de las rondines que hicimos por la alcaldía Álvaro Obregón, me acerqué a una persona trabajadora sexual para preguntarle, oye, pues, ¿qué necesidades tienes? Conocer como su historia. Dentro de esas historias que me contaba, yo le preguntaba, oye, ¿y con qué género te identificas o cómo puedo llamarte? Dice, no, pues yo soy persona de género. Es una persona que está en este proceso de transición. Como les decía, la sesión pasada es un poco grosero el preguntar si es una persona transexual o transgénero. Sabía que es una persona de la comunidad trans, que al mismo tiempo que estaba experimentando su transición, decía que se encontraba con esa parte de la transición, en este sentido se sentía no binaria, pero al mismo tiempo seguía manteniendo algunos rasgos de género masculinos en su propia evidencia, según lo que ella comentaba, pero al mismo tiempo estaba teniendo por otro lado su propia evidencia como la transición que estaba haciendo hacia lo femenino. Entonces, esas tres identidades coexistían dentro de su propia identidad. Y era lo que intentaba representar en su propia experiencia y en su propia forma de vida. Todo esto así, aunque parezca muy académico o muy revolucionario, él es una persona que no tenía, digamos, acceso académico y tampoco es por ponerlo en una condición en condiciones o pobretearla como diríamos tradicionalmente, sino porque es la vivencia que ella está experimentando y que no sabía específicamente cómo decirlo. Evidentemente no me iba a decir que soy una persona de género, pero conforme ella lo fue deduciendo y conforme fue platicando con ella, llegó a ese punto de poder decir y encontrarse como persona de género dentro de su propio espectro, de su propia vivencia, dentro de sus propias vivencias, dentro de su propia historia de vida. Y que conforme se fue identificando, lo asimiló perfectamente y se ha quedado, o su identidad la ha desarrollado en este sentido como persona de género. Tenemos las personas genderqueer, que son personas que no se identifican a sí mismas con ningún tipo de género, ni masculino, ni femenino, ni no binario, sino su género es una posición política.
todo lo que conlleve la posición queer siempre va a ser una posición política de defensa y sobre todo no de agresión, pero es una posición política fuerte. Un tanto como les comentaba también la sesión pasada, una posición un tanto de furia o de defensa ante un sistema que les ha marginado. Es como esa idea, o más bien se los presento como una idea donde han estado empujando a una persona que en cierto momento te va a ofrecer una presencia. Es más o menos lo que trata de hacerlo queer. Entonces, por eso se identifican o su género como genderqueer, como esa posición política o como esa posición en las cuales va a ser un tanto más como revolucionario. En la parte de las personas género fluidos, somos personas que no nos pertenecemos ni a un género concreto, sino que vamos transitando, vamos teniendo un cierto caminito y de acuerdo a algunas ciertas vivencias, experiencias o algunos ciertos detonantes, como se les llama, es como vamos identificándonos con un género o con otro. Es decir, podemos identificarnos como mujeres en la mañana, como personas femeninas en la mañana, nos podemos identificar como personas masculinas en la tarde, pero en las noches podemos acostarnos como, irnos a dormir como identificarnos como personas no binarias. Y así es el proceso que puede ir llevando. No específicamente tiene que durar, no puede ser todo en el mismo día, o puede ser, digamos, durante un cierto periodo de tiempo, puede ser semanas, pueden ser meses, puede ser diferente tiempo y a partir del cual puede ir transitando esta fluidez en el género. Por eso, estos caminos y estos vericuetos, por eso es que se le llama género fluido. Y aquí algo también de lo que les comentaba con las personas de género, que es una persona poligénero, que se identifica con muchas identidades de género y que las pueden sentir todas al mismo tiempo o puede ir variando entre ellas. Pueden identificarse, por ejemplo, como persona genderqueer, con esa posición política, digamos, de defensa, de revolución. Pueden identificarse como persona masculina, pueden identificarse como persona neutra, y pueden identificarse, por ejemplo, también como persona femenina. Y no es necesario que forzosamente tenga que estar, digamos, transitando en el mismo día o que solamente sea por unos ciertos momentos. Se puede ser por periodos de tiempo indeterminados, que se acuerda a las vivencias o la necesidad que tenga la persona de posicionarse así. Por ello es que generalmente pues, pedimos, en el caso de las personas no binarias, el uso o pedimos el uso de los pronombres neutros, el que no identifiquen como ella, como él, porque como ya se dieron cuenta, pues puede ser una cuestión que puede llegar a transgredir o puede llegar a vulnerar nuestra intimidad y nuestra privacidad como personas no binarias. Por ello es que necesitamos o hacemos uso de ese pronombre neutro para, con la terminación E, para poder sentir esa identificación, esa preparación y que no se nos está juzgando por la forma o por nuestra expresión de género, por la forma en cómo nos estamos manifestando. Adelante, Iván. Y aunque digamos que lo común sería usar el pronombres neutros, también es importante preguntarle a cada persona con cuál se siente más cómoda, cómodo, porque como cada vivencia es diferente, a lo mejor puede haber personas no binarias que se sientan cómodos con él, uh, otras con ella y otros con ella. Entonces creo que es importante preguntar a cada persona en particular con cuál se identifica. Claro, creo que ese es uno de los, muchas gracias por el comentario, creo que ese es uno de los grandes puntos que iba a comentar ahora mismo. El hecho de necesitamos ese pronombre no binario para poder sentirnos más identificados con lo que vivimos o para poder sentirnos mucho más cómodos con lo que somos, con las personas que nos están rodeando. Sin embargo, tal cual lo decía Iván, nos hace sentir mucho más en confianza el hecho, como personas no binarias, el hecho de que nos pregunten bajo qué nombre queremos usar, a que inmediatamente den por sentado cuál es cuál es nuestro pronombre, o que inmediatamente nos autoperciban como hombres o como mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas no binarias barbadas, que inmediatamente se les asocia con él, lo más propio es preguntarles con qué género se identifican. O aquí también comentarles, por ejemplo, y sobre todo no asumir nunca el hecho de que una persona es heterosexual
ni asumir tampoco nunca el hecho de que una persona es cisgénero. Les voy a contar una de las mejores experiencias y una de las mejores cosas que me ha pasado en mi caso como persona no binaria para poder que implica esta cuestión. Un día fuimos con unos amigos a tomar durante el tiempo que nos estuvo atendiendo, se presentó, me llamó Laura, me acuerdo muy bien de su nombre porque me impactó mucho la forma en que nos trató. Durante todo el tiempo, nunca se dirigió a nosotros por, eh, no sé, el chico, la chica, no, nos dijo chiqui. Eh, Sé que es una palabra muy cariñosa, muy afectiva, pero tampoco, y esa palabra chiqui y dejarnos con el hecho de decirnos, de no asumir nuestro género, nos hizo sentir mucho más en confianza con ella y pues evidentemente nos hizo sentir mucho más identificadas con la vivencia de la mesera y nos ayudó a tener una mejor comunicación y una mejor experiencia durante el café que tomamos. Preguntemos, es mucho más irrespetuoso o podría sentirse mucho más agresivo el hecho de que inmediatamente puedan asumir nuestro, nuestro pronombre. Adelante, Alberto. Sí, es como parte de lo que dice Iván. Creo que la importancia del preguntar y también no asumir tanto que las personas quieran que se les diga ella, porque me ha pasado que hay personas que les hablo de con lenguaje inclusivo y me dicen que pues que no es necesario o que no se sienten cómodos, ¿no? Entonces creo que es importante que cuando hablemos y principalmente en las redes donde es visible estos temas, pues ocupar los tres, porque he visto que luego ya nada más lo resumen a todes, 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 y creo que pareciera ser que entonces el todos y el todas ya no importa tanto. Entonces digo, bueno, aunque canse más, pero decir pues todas, todas y todes, que sería importante. Gracias, Alberto, es un gran punto. También parece, me parece bueno y me parece muy, no, no me parece redundante el punto, al contrario, me parece bastante propositivo el hecho de ocupar todas, todos, todas, todes. Inclusive hay algunas personas, sobre todo eso sucede donde hay personas intersexuales que piden el todix y que literalmente se vuelve un hola a todos, todas, todes, todix. Por ejemplo, eso en un caso, poniéndoselos en un caso práctico o en un caso muy real, en el desaparecido tristemente Centro Cultural Border, que estaba dirigido por personas trans y por personas intersexuales, que durante la remembranza intersexual o durante las festividades de Día de Muertos, estas personas, al momento de que estaban emitiendo su discurso, ocupaban estas cuatro variaciones del lenguaje para hacer visibles a hacer visible a la mayor cantidad de todas las personas que nos encontrábamos presentes allí. Y en ese caso, lo que puedo, igual también como recomendación, comentarles o que podría como abonar a la conversación y que también esa es una decisión también propia el ocupar la letra X. Una de las grandes pláticas que tenía con una persona que es, eh, que es lingüista, que también precisamente en nuestra casa, la UNAM, que decía recomendaba el uso de la X para no tener que usar el todos, todas, todos, tonics, ocupaba el uso de la X y yo le comentaba, oye, pero ¿por qué ocupas la X? ¿O por qué crees que es más recomendable ocupar la X? Decía, porque la X suena como quieren. Lo mismo suena como J en México, que suena como sh en Xochimilco. Entonces, si tiene esos sonidos, ¿por qué no puede usarse para poder visibilizar a otras personas? Creo que es una recomendación y ya sea como cuestión de, se los pongo durante la bandeja de plata, en bandeja para que usted pueda, para que ustedes puedan tomar la decisión o para que ustedes puedan ir orientando esos esfuerzos hacia donde ustedes los puedan ir apropiando. En este sentido, por ejemplo, hablar del uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué es lenguaje inclusivo?
¿Por qué no? Perdón, porque es un lenguaje incluyente e inclusivo. El lenguaje inclusivo pues abarca también a las personas a las personas que requieren el uso del lenguaje asignado mexicano. Y la parte de lo incluyente es incluir a las personas que generalmente no se les da visibilidad con el discurso hegemónico, es decir, con ese discurso que generalmente se centra en lo masculino. Esa es la gran diferencia entre lo incluyente y lo inclusivo. Ahora, no quiere decir que por el hecho de que se ocupe el lenguaje incluyente, no quiere decir que también se está discriminando a las personas que, por ejemplo, requieren el lenguaje asignado. Sí, porque ninguna de las dos está peleada con la otra. Ninguna está peleada con la otra. La cuestión es, por ejemplo, pues esa necesidad de las personas para poder visibilizar a otras personas, a otros grupos o otros sectores vulnerables que no habían sido generalmente visibilizados o que no se habían tenido en cuenta al momento de emitir estos discursos que tenían esta tradición masculinizada o masculina. Por ello, lo que se recomienda, por ejemplo, para el uso de los pronombres abstractos, pues a tratar de pluralizarlos a través de algunos otros, de algunas otras sinónimos o de algunas otras formas de expresarlo. Por ejemplo, para decir los jefes, incluirlos a través de las jefaturas. O sea, los sustantivos colectivos en lugar de los hombres o como antes se llamaba los derechos del hombre y los derechos humanos y del hombre, los derechos humanos y del hombre, ahora son los derechos de la humanidad. O en lugar de los niños, la niñez, o inclusive hay personas que ocupan las infancias, que también va hacia los nombres un poco más abstractos. En el caso de personas, pues dejar este, de solamente individualizar o masculinizar a las personas que se encuentran. Aunque se encuentre aunque se encuentre una sola mujer, se puede pluralizar a las personas, ocupar las personas también como ese mayor vínculo, como ese mayor punto a partir del cual se puedan así y a partir del cual también puedan empezar a pluralizar y no solamente visibilizar a las personas que han tenido este discurso hegemónico dentro de su propia ese discurso hegemónico que les han visibilizado, sino también nombrar a las otras personas que generalmente no se toman como parte raza o como no se portan como parte raza en el sentido de línea media, sino también a las personas que se encuentran por debajo de esa línea media, ¿no? Que son las personas que no hemos tenido esa posibilidad o ese acceso a. Y por último, pues se puede omitir el sujeto, que en caso de que no sea necesario dentro del lenguaje incluyente. Ande, Iván. Ah, sí, bueno, también parte del lenguaje incluyente, por ejemplo, en un caso concreto, las juventudes, también este concepto quita un poquito desmitificar este estereotipo de cómo es una persona joven, porque de cierta manera nos ponen o nos incluyen en uno que todos somos iguales y realmente somos diversos. Entonces, creo que también hablar en estos términos de las juventudes y de las infancias y así, creo que se me hace también bastante incluyente porque no hay una forma en que la vivimos, cada quien la vive de una distinta manera. Y también lo que mencionaste de las personas, se recomienda usarlo, por ejemplo, personas que viven con VIH, personas indígenas, personas afromexicanas, justamente como mencionaste, el humanizar a las personas, porque al final de cuentas es lo que somos, no, justamente lo que busca es incluirnos. Efectivamente, creo que dice uno de los grandes también, otro de los grandes puntos, es el hecho de visibilizar que las mismas épocas o las mismas etapas de nuestra vida no es la misma como las hemos vivido, como las vivo yo, a como las vive cada uno, cada una y cada uno de ustedes, sino también como cada persona es diferente y su propia construcción es totalmente diferente. No son los mismos intereses que podemos llegar a tener a pesar de que estemos en el mismo grupo, por ejemplo, de este seminario. Entonces, por ello, otro de los grandes puntos es las adulteces, las infancias, las juventudes, y que también permite ver todo ese crisol que somos, o todo ese, sí, todo ese crisol y gran
gran gama de posibilidades de formas de vivir de vivirnos y de manifestar nuestras propias experiencias a través del reconocimiento, por ejemplo, de las juventudes o de las personas adultas mayores. Vamos al paraguas bisexual. Generalmente, siempre que hablamos de personas bisexuales, o tratamos de ocupar el término bisexual para identificar a la orientación sexual que, así de una manera muy tradicional, son personas que tienen atracción por su propio género, pero que también les gustan personas de otro género distinto. Lo tradicional es una persona que les gustan los hombres y que les gustan las mujeres. Así, ese sentido muy reduccionista comienza, o a partir de ese punto, es que comienza a abrirse todo el panorama bisexual. Las personas bisexuales somos todo un paraguas y también tenemos otras identidades. Aquí les voy a mencionar algunas de las otras identidades mucho más, de las más conocidas. Primero voy a hablar de la bisexualidad, como se les comentaba, es la atracción sexual y sentimental hacia más de una sola identidad, ya sea sexual o de género. Realmente así en ese sentido muy, muy tradicional de la atracción por hombres y mujeres. Sin embargo, pues como contaba, es todo un cristal o toda una gran gama de orientaciones las que se mezclan o las que se adjuntan a este nombre de bisexualidad. Tenemos a las personas pansexuales, primeramente, cuya atracción sexual y sentimental es hacia cualquier otra persona sin que nos importe su género o su identidad sexual. Es decir, el género o o el sexo es secundario para las personas pansexuales. Se los voy a poner con un ejemplo que es muy burdo, pero que es muy real y que a lo mejor puede darnos como un poco más de idea en cuanto a quiénes somos las personas pansexuales. Pansexualidad es como las personas que nos gusta el pan. Vamos a la panadería y existen personas a las que les gusta el pan salado y existen personas a las que les gusta el pan dulce. Y muy respetable, cada quien sus gustos. Las personas pansexuales vamos vamos a la panadería y compramos el pan sin importar si es de dulce o si es salado. Lo que nos importa, lo que queremos es un pan para cumplir para satisfacer, porque lo que nos gusta es el pan, digamos, el migajón, la harina y la forma en que se construye el pan. No quiere decir que no solamente que tengamos que fijarnos en, es de dulce o es salado. Más o menos así, con esa construcción, yo sé que es súper burla, es que sucede la pansexualidad. Nosotros no nos fijamos o no nos importa la identidad de género, la sexualidad de las personas para poder establecer esa atracción sexual o sentimental con esas personas. Caso contrario sucede con las personas bisexuales. Son personas que sí sienten la inclinación, ya sea erótica afectiva, por cualquier género o sexo, pero sin embargo, el género y el sexo sí son determinantes en su atracción. Mientras que en la parte pansexual no nos importa, en la unisexual sí es importante y sí pesa al momento de poder establecer o de poder tener una atracción por alguna otra persona. Ahora, las personas polisexuales son personas que sienten atracción erótico afectiva por más de un género, pero no por más de un género o sexo, pero no por todos. ¿Cómo es esto? Resulta que hay personas que les gustan, por ejemplo, las mujeres heterosexuales, las mujeres bisexuales, las mujeres trans, las mujeres o las personas con cuerpo femenino no binarias. Sin embargo, no les gustan los hombres, lo cual es una persona, inmediatamente está cumpliendo con la regla de las personas polisexuales, que son personas que sienten relaciones, inclinación afectiva o erótica por más de un género, pero no por todos, porque no les gustan las personas, los hombres. Tenemos dos conceptos un tanto muy técnicos en cuanto a las flexibilidades. Las personas heteroflexibles y las personas homoflexibles. Personas que en cierta parte tienen una cierta atracción por personas de su que, por ejemplo, en el caso de las personas heteroflexibles, que fundamentalmente su atracción es por el sexo opuesto,
pero tienen una menor medida de atracción por su mismo sexo. Lo que sucede también con personas homoflexibles, que sienten su atracción fundamental a personas de su mismo sexo, pero en menor medida son personas de sexo opuesto. Generalmente, por ejemplo, son personas que suceden durante, por ejemplo, algunos detonantes como en momentos de en la experimentación con drogas, o ya sean legales o no legales, por ejemplo, con el uso de alcohol o con el uso de algunas sustancias recreativas como la marihuana, que pueden experimentar o que puedan desarrollar su sensibilidad para poder llegar a tener esta orientación. ¿Quién lo decide o quién dice que una persona es homoflexible, heteroflexible, polisexual o algunas de las orientaciones que hemos visto? Nadie más que la persona. La persona es la única que nos puede decir tanto su identidad como su orientación. Podemos ir a orientarnos, podemos saber, conocer sus identidades, o por ejemplo, como en esta, conocer y tener una idea de hacia dónde van, quiénes son, qué hacen, o cuáles son sus ideas, o cuáles son su percepción del mundo, digamos, desde esa posición de la identidad o de las orientaciones. Sin embargo, la persona que tiene la última palabra, la decisión sobre su propia identidad, es ella misma. También existen las personas heterocuriosas, que generalmente van más asociadas a la heterocuriosidad Maori con las personas homoflexibles o heteroflexibles, que también la heterocuriosidad pues generalmente no es definida como una orientación, sino es más definida como una experimentación, y por lo tanto no llega, digamos, a tener esa representatividad o a tener esta digamos, como denominación para poder llegar a tener una identidad o a ser parte de una identidad. Como hablábamos de BD hace un momento, también existen las personas asexuales. Primero quiero establecer una línea o una atracción, una línea a partir de la cual, pues, digamos, se vive con una cierta normalidad, y normalidad, pues, digamos, dentro de los términos estándares de la sexualidad, que se le llama a la sexualidad. Cuando esta línea es sobrepasada hacia arriba, digamos, cuando tenemos una mayor sexualidad, son personas hipersexuales, las cuales no, en algún momento se les llegó a llamar personas ninfómanas, o se les llegó a, con esta idea, con esta perspectiva de depravación o de enfermedad sexual, de estereotipo y de neurodivergencia. Pero, sin embargo, pues también es una cuestión más de tinte biológico, o de tinte inclusive de propia identidad, de propia identificación y de propia identificación y autopercepción de nosotros mismos, para poder identificarnos como dentro de esa línea media de la sexualidad o dentro de esa línea de lo hipersexual. Cuando esa línea se encuentra por debajo, es decir, no alcanza los límites de la sexualidad, es cuando nos encontramos con las personas asexuales, la cual también es un gran paraguas. Y dentro de ese gran paraguas existen personas que son totalmente asexuales, es decir, personas que no sienten ninguna atracción erótico o sexual por alguna otra persona. Sin embargo, hay dentro de ese mismo paraguas otro más chiquito, que es el paraguas grisexual, que es decir, que se encuentran casi más tirándole hacia lo sexual, hacia lo halo, hacia la normalidad, la pongo muy, muy en comillas, hacia la normalidad. Y entre todo ese espectro de ponerlo negro como lo asexual y ponerlo blanco como la sexualidad, se encuentra todo ese paraguas de bisexual. Les comentaba que la sexualidad es personas que experimentan poca o nula atracción sexual hacia cualquier otra persona, lo cual, y también es muy importante, no implica que no quieran tener una relación sentimental, una relación emocional, por ejemplo, con alguna otra persona. Hay personas sexuales que tienen sus relaciones estables de pareja puede ser monógamas o polígamas. Monógamas cuando solamente tienen una pareja, polígamas cuando tienen más parejas. Y pues también pueden generar sus propios acuerdos, a partir de los cuales pueden establecer estas relaciones de tipo afectivo, de acuerdo a las propias necesidades de la pareja o de la persona con la que estén conviviendo. La bisexualidad son personas que se encuentran en este aspecto, como les comentaba hace un momento. Las personas demisexuales, que generalmente son personas que necesitan experimentar
un vínculo emocional íntimo con otra persona para poder llegar a tener una atracción sexual o poder llegar al acto íntimo, a la sexualidad, a poder tener una relación sexual. Esta es una persona demisexual. Y también tenemos como otro gran ejemplo a las personas sexuales cuya atracción sexual y sentimental es una persona, pero no quieren recibir sentimientos de forma recíproca. Es decir, por ejemplo, las personas que solamente se conforman con ver o conocer a su crush, pero una vez que el crush les hace caso, deciden ya no tener ninguna atracción sentimental, erótica o afectiva con esa persona. ¿Cómo existe la posibilidad de lo masculino y de lo femenino? Y que existen dentro de lo masculino y lo femenino una gama de identidades. Existen personas que no se identifican con ninguna de esas identidades de las gamas, ni con lo masculino ni con lo femenino, sino que deciden crear su propio género. Las personas que crean su propio género y que ese propio género lo pueden establecer o lo pueden determinar a partir de algunas otras ideas que no son lo tradicionalmente masculino o lo tradicionalmente femenino, se les llama xenogénero. Lo xenogénero también es un paraguas y también es un término hiperónimo en el cual conjuntamos algunos de estos géneros. Existen personas que, por ejemplo, necesitan esta identificación de su propia identidad de género por cuestiones neurodivergentes, es decir, personas que tienen alguna neurodivergencia, como por ejemplo las personas catgender. Aquí tenemos en un lado superior en las personas catgender y la propia bandera catgender, o las personas bigender. Bigender es la repetición de ruidos ininteligibles al momento de que se les pregunta su género. Las personas juriparian, que sienten esa cierta suave energía masculina, acorde a un sistema llamado sistema género celestial. Es decir, de acuerdo a los movimientos solares o de acuerdo a los movimientos estelares, inclusive de cuestiones zodiacales, es como van empezando a sentir su propia identidad de género y conforme se van construyendo su propia identidad. Por ejemplo, las personas, o por ejemplo, también tenemos a las personas áurea, que son las personas que es un xenogénero afiliado a los movimientos del viento. Por eso el centro de su bandera es una rosa de los vientos y los 5 colores es los 5 movimientos que pueden llegar a tener el viento. Y en medio tenemos tanto la bandera xenogénero como la bandera de las personas lunetian, que las personas lunetian pues también tienen ese cierto movimiento o esa cuestión energética genérica para poder establecer su propio género acorde a las fases lunares. De hecho, para que puedan como complementarlo más o para que puedan volarse un poquito más la cabeza con esto que les acabo de comentar, pues existe una wiki que se llama lgbta.wikia.org o la wikia.org o la Wikigender, que es el nombre como se le conoce a este sitio, en el cual este sitio pues, se dedica a compilar todos los xenogéneros o todos los géneros existentes y te los van explicando, te los van ilustrando para que tú puedas irlos como comprendiendo, para que los puedas ir analizando y los puedas ir entendiendo. Como les comentaba, pues tiene esas dos vertientes, ¿no? Desde personas totalmente disidentes, esas divergencias o que necesitan romper con este esquema de acuerdo a alguna neurodivergencia. Puede ser cualquiera de las dos versiones, no necesariamente tiene que ser una persona neurodivergente para poder encontrarse o para poder ubicarse como persona xenogénero. Inclusive, por ejemplo, hay personas xenogénero que se ubican, que crean su propio género a partir de los caballeros del zodiaco. Esto es la sesión del día de hoy. No sé si hasta este momento exista alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, algo que
que crean que se me haya pasado y que necesitamos comentar, algo que les haya llamado la atención, también me gustaría saber. Iván, adelante. Bueno, a mí todo me encantó. Como que algunas cosas me dejaron pensando más que otras. Sobre todo porque como algunas son similares, tengo que prestar más atención en qué las hace particulares, ¿no? En el caso de algunos términos paraguas. Algo importante de usar estos términos paraguas es que pues son bastante incluyentes, entonces se los recomiendo usarlos. Otra cosa que me pareció importante y no lo dije con las personas asexuales es usar a veces el término erótico afectivo en vez de sexual, porque asumir sexual a veces no es tan incluyente, entonces a veces se usa erótico en vez de sexual. Claro, no muchas gracias por el comentario, Iván. No solamente es una atracción, no solamente es una atracción sexual, realmente lo tendemos más hacia poder entenderlo, digamos, de una manera como digamos, como más relajada, por así llamarlo, en el cual pues podemos sintetizarlo en eso. Pero sí, es muy importante también la parte de que las orientaciones se establecen dentro de varios, necesitan como varios términos o como varias ideas a partir de las cuales se puedan llegar a establecer la conexión o el contacto con otras personas. Por ejemplo, la parte erótica, la parte afectiva, pero también la parte intelectual, la parte emocional, la parte, por ejemplo, inclusive también de tinte de despertar los sentidos de la otra persona, ¿no? Se les comentaba, por ejemplo, también de las personas, de las cuestiones que nos atraviesan a las personas pansexuales, que no solamente las personas pansexuales nos sentimos atraídos a las otras personas nada más porque sí, o nada más porque el hecho de que son personas, como ya lo vieron hace un momento, ¿no? Sino que tienen que tener alguna cierta característica o alguna cierta idea o alguna cierta, esencialmente característica que nos permita establecer esta atracción. Por ejemplo, les comentaba de las personas apiosexuales que necesitan tener esa atracción, ya sea del tinte académico o del tinte de capacidad para realizar alguna otra cosa o para realizar alguna otra actividad, para que podamos llegar a tener esa atracción funcional y erótico-afectiva. Adelante, Alberto. Gracias. Pues a mí me llama mucho la atención algo y me gustaría compartirlo. Cuando tomé el seminario del año pasado contigo, tenía como una perspectiva muy diferente ahora, porque decía que, pues, cómo era posible tanta categoría, ¿no? Incluso yo hasta consideraba que, decía, bueno, es que hay algunas prácticas que siento que son como muy comunes, ¿no? Como por qué ponerles un nombre, ¿no? Pero ahora conforme seguí teniendo pues estos talleres, estos cursos, acercarme un poco más a la escucha, me doy cuenta que, bueno, mi percepción cambia y ahora es como la preocupación de que las personas, ¿no?, que se encuentran dentro de estas clasificaciones que nos comentas, pues estén enteradas estas personas de que lo que pueden llegar a pensar o a sentir o a percibir de su sexualidad o de su erotismo, como dice Iván, pues tengan en cuenta que no es algo que les tenga que causar como culpa o que les tenga que causar como extrañeza o que sientan que como no es algo normal, pues tengan este tipo de sentimientos que no van a ser nada positivos, ¿no? Entonces, más que preocuparme de que conozcan su clasificación, más bien ocuparme de que tengan esta información, porque si tienen esta información a la mano, entonces yo creo que mucha parte de su identidad y de su autoconcepto se va a beneficiar, porque entonces ya no van a tomar esto como algo que no debería de ser o como una confusión. Esto también se puede prestar mucho a que las personas se puedan sentir confundidas, ¿no?
y entonces se pueden limitar a realizar estos actos o se pueden limitar a buscar estas relaciones interpersonales, que pues no es nada positivo. Entonces yo creo que mi comentario va en ese sentido, que ojalá esta información pueda pues llegar a más personas, porque de verdad se necesita. Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que me deja pensando tres cositas. Bueno, cuatro cosas muy, menos cuatro. Cuatro cosas muy importantes dentro de lo que acabas de comentar, Albert. Uno es preguntarnos qué es lo normal, ¿no? Algo que comentabas o que se comentaba hace un momento de la normalidad, pues qué es lo normal. Realmente solamente son cuestiones estándar o lo que más se repite, pero en realidad, pues, ¿cómo establecer si es algo normal o es algo anormal? La verdad es que la normalidad, podemos, en estos tiempos de posmodernidad y de la posverdad, podríamos decir que la normalidad no existe. Me deja pensando mucho el hecho de también el hecho de que sí ya tenemos, de que efectivamente es una gran gama, y de qué nos sirve el conocerlo, de qué nos sirve el nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Es una de las grandes máximas abajo de la cual, de la cual vivimos las personas LGBTIQ+. El hecho de que si no nos nombramos, de que si no nos percibimos, de que si no nos vemos, de que si no decimos, por ejemplo, Omar, María Fernanda, Alberto, Antonio, Iván, Alexander, Mauri, Dani, Fernando, si no Presente. nos, si no nos decimos, si no mencionamos nuestros propios nombres, nunca vamos a estar presentes, nunca vamos a estar visibilizados por ese sistema que, pues, al final de cuentas, al sistema le importa seguir avanzando, pero seguir avanzando conforme a lo que necesita nada más, a sus propias necesidades y no a las necesidades de las otras personas, o no a las necesidades de lo que realmente pueden llegar a sentir otras personas. Otra de las cosas que me dejas pensando es el hecho de, efectivamente, de poder llegar a otras personas y de poder decirles y de poder nombrarles. No es el hecho de, insisto, de volver a nombrarles y de decirles mira, es que tú eres una persona así, 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 así. Como lo que sucedía con la persona que les contaba durante la experiencia del otro género, sino el hecho de ayudarles a descubrir de que también está bien, también es normal y es perfectamente válido el que te sientas, el que sientas esas tres identidades de género en tu cuerpo al mismo tiempo, o que las sientas en diferentes momentos. Es parte de tu proceso y es parte de tu vida. A final de cuentas, lo que vuelvo a comentar es por eso no existen las preferencias sexuales, sino existen las orientaciones sexuales. Las preferencias sí es en cuanto a lo que te gusta hacer como acto sexual, sí, pero las orientaciones sexuales es la forma en que tú vas guiando y en que tú vas manifestando, que tú vas guiando tu camino de vida, tu sendero, para poder llegar a un punto, al punto en donde tú quieres ser, donde tú eres quien quisiste ser, o a donde tú lo planeaste, o no lo planeaste, pero ahí te llevó y que te sientas contente, a gusto con lo que eres y hacia dónde has llegado y toda esa evolución que has tenido. Y algo también que me dejaste pensando, que es la última cosa que me dejaste pensando, es el hecho de el punto de hablarnos y de nombrarnos y de mencionar esta diversidad, como lo decía Mauri, que cada vez es más extensa, según lo decía aquí en el chat, de lo que pensó, es el hecho de conocer, de tener todas estas armas, como les decía, ya sea si queremos armar un triciclo o si queremos formar un carrazo del año, un Ferrari y demás, es para poder acudir con otras personas y sensibilizarlas. Antes, y también se los comentaba en otro seminario que tuve la oportunidad de dar y que estaban Alberto, Iván y Mauri, les decía el hecho de decir, de personas flexibilizadas en el sentido de su mente, de la forma en que interactúan con personas LGBT. Sin embargo, creo que ya en este proceso y en esta evolución que hemos tenido y que creo que todos y todos vamos teniendo, ya no es generar personas heteroflexibles de mente, sino personas heterosensibles. Sensibilizar a las personas hetero y a las personas de la comunidad también, pero sobre todo con las personas heterosexuales o que vienen con estas homonormas,
sensibilizarles a que no existe una sola forma de ser persona LGBT. No existe una sola forma de ser gay, una sola forma de ser lesbiana, una sola forma de ser persona LGBT, de ser persona sexualmente diversa. Si no existen mil y un formas y entre esas formas nos tenemos que aceptar, nos tenemos que querer nosotros mismos para poder entender y para poder asimilar a las otras personas y poder hacer de esta una sociedad pues más progresista en el sentido más romántico de lo que pueda sonar esta cuestión de progresismo. Pues muchas gracias. A ti, Alberto. En esta evidencia de aprendizaje número 2, les voy a dejar una lectura también muy padre que se llama Los cuerpos del sistema, que es un análisis de a qué llamamos cuerpo. ¿Cómo implica esta cuestión del sistema sexogénero en nuestro cuerpo y cómo lo vamos a ir delimitando y cómo lo vamos a ir visualizando de cara a Judith Butler como nuestra gran paradigmática escritora en cuanto a la, a la teoría queer, que es pues, como general como nuestra última sesión. Entonces, vamos a desempeñar esta lecturita. Son 5 preguntitas. Ya saben que al final también un comentario de qué les pareció la sesión y que esta se me lo tienen que entregar antes de la sesión número 3, por favor. Y la siguiente sesión nos toca ya ver subculturas y tribus de la comunidad LGBTIQ+. Con esa sesión número 3 terminamos la parte de visualización de quiénes somos, de nuestras identidades, para poder pasar ya a la sesión número 4, que es de las más extensas, que es de las más extensas, pero de las más enriquecedoras, porque comenzamos con la historia LGBTIQ+. Y como les decía, pues vamos a ver referentes ancestrales, desde las personas no binarias, desde las personas, los espíritus, hasta la primera sesión nos quedamos con la Revolución Mexicana. Entonces, si no hay algún otro comentario, algo más que decir, algo más que tengamos que comentar, algún comentario que quieran realizar, no sé. Hay un comentario. Es que no sé si ya lo dijiste porque se me acabó la batería y vine a otro dispositivo. Dime. Pues justamente nuestra identidad, orientación, pronombres. Creo que algo que yo he aprendido es que pues lo decidimos nosotros, nosotras mismas. Y también no es algo definitivo. Creo que también algunos pueden ir variando, cambiando o no, y creo que son válidos y respetables. Antes de que se me vayan y que les dé retirada, les recuerdo que el día lunes 21 de junio tenemos la inauguración la inauguración oficial del Festival Pride por parte del CEM Sudáfrica a las 10 de la mañana, creo. Tiempo de México, vamos a tener la inauguración con miembros de la Embajada de México en Sudáfrica, con el doctor David, que tuve el honor de que estuviera aquí con nosotros en la sesión pasada, y y también directivos de la UNAM Sudáfrica, del Centro de Estudios de México en Sudáfrica. Y como personas invitadas tenemos a Kenia Cuevas y tenemos a Raúl Caporal, que van a dar unas palabras de inauguración sobre el Festival Pride. Y terminando inmediatamente tenemos una lectura de poesía no heterosexual con José Carlos Monroy, que es un poeta que realiza sus escritos en español, pero también lo realiza en náhuatl. Entonces vamos a tener un mix de español náhuatl y un poco de inglés, para que también personas que nos estén comentando desde Sudáfrica, pues podamos tener esa interacción mucho más rica y mucho más participativa. Les invito a que sigan también
checando el calendario de las actividades que tenemos como por parte del Pride, que terminan el 21 de octubre. Vamos a tener por ahí también una sesión que me gustaría muchísimo y que sería padrísimo que estuvieran con Norman y el doctor Mauro Rokovsky. Norman es un activista muy, muy importante en la generación bueno, en mi generación, es uno de los grandes intelectuales de mi generación en cuanto a teoría queer latinoamericana. Entonces, y está no confrontado, pero sí platicando con el doctor Rukovsky, que es un gran teórico de teoría queer, pero desde perspectiva ya más academizada, una línea más cuadrada, por así llamarlo. Vamos a tener esta plática entre estas dos personas, vamos a tener un concierto con Andrés Dorán, vamos a tener diferentes actividades. Yo les invito a que de verdad sigan ahí pendientes del festival Pride, y también que les den ahí su like y su follow en las redes sociales del SEM Sudáfrica, que es @SEM Sudáfrica, así tal cual, CEM Sudáfrica, y que ahí vamos a estar en coordinación, y que no solamente son actividades del Pride, también hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una plática en International Week sobre las oportunidades de aprendizaje de inglés en el verano Puma en Sudáfrica, y algunas otras actividades más y muy, muy interesantes, y que también tenemos ahí en el CEN, ¿vale? Y si no hay nada más, no hay algún otro comentario. Tengo alguna vez alguien me preguntó si podría, y no supe cómo responderle, según yo le dije que no, considerar en una identidad alguien que se siente identificado con otro animal, por ejemplo, un gato, un oso, un perro. Entonces me causó un poquito según yo, esto solo va orientado hacia a los géneros humanos. No sé si otra especie cuente. Identificación como tal sí se puede considerar, de hecho, dentro de esta perspectiva. De hecho, es a partir de eso que nacen los xenogender. Por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento de el catgender. Las personas que se identifican como gato, pero que su propia identificación como gato también tiene su propio rango a partir del cual se pueden estar identificando. Muchas gracias. Pues nada, chicas, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber acudido a esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente sesión, que es el siguiente día martes, y pues en las otras actividades que se puedan sumar del SEM Sudáfrica. Muchas gracias, cuídense mucho.